Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida al Diplomado Internacional Módulo 1, Entendiendo la Cultura de Seguridad, Tema 4. 7 atributos de la cultura de seguridad, parte 1. En este diplomado vamos a cambiar de perspectiva y comprender las características de la organización, cómo pueden ser los procedimientos, el diálogo con la dirección, la transmisión y el tratamiento de los avisos de riesgo a los niveles superiores y cómo influyen positiva o negativamente en la relación de los trabajadores con la seguridad. En este diplomado, yo les recuerdo nuevamente, tendremos 6 módulos, cada uno con 5 sesiones para un total de 30 sesiones virtuales, todos los viernes en este mismo horario. Las personas que participen en un 80% de las acciones educativas y aprueben un examen final, se les emitirá un certificado internacional avalado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos, Indudoprevención y Positiva Compañía de Seguros. Recuerden que la permanencia en cada sesión debe ser mínimo de 1 hora y 15 minutos para que se cuenten como asistentes. Para nuestros participantes que realizan el diplomado el día de hoy, les recuerdo también que los días jueves, o sea, el próximo jueves, recibirán a su correo electrónico el link de ingreso para la siguiente sesión. También pueden consultar el link de acceso por www.posipediatalleresweb.com. Bueno, y ya sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Pablo Pinto, ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención. Pablo, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Hola Lina, un gusto verte nuevamente también a ti. ¿Cómo van las cosas por allá? Claro que sí, ¿cómo vas, Pablo? Bien, acá en Lima. Ah, bueno, muy bien. Entonces, te dejo con los asistentes para que iniciemos con esta sesión. Bueno. Gracias. Buenos días y nuevamente un gusto conversar con ustedes de este tema que nos apasiona. Yo siempre quise que en las empresas en las que yo trabajaba, mi gerente no fuera de esos que vean a la seguridad como un gasto o como algo momentáneo, y por eso siempre me interesé en esto de la cultura. Sin embargo, no era tan fácil conseguir información o cursos que hablaran sobre esto. La mayoría de esos cursos estaban en francés, en inglés, y la mayoría de los estudios e investigaciones estaban también en un formato muy complejo, muy fuera de Latinoamérica. Sin embargo, en estos 2 últimos años pudimos formarnos y buscar esta información y queremos compartirla con ustedes para que también puedan disfrutar de los beneficios de ver la seguridad no como algo momentáneo, no como lo típico de esos indicadores de frecuencia y severidad, no como algo reactivo, sino como un proyecto a largo plazo que requiere del engranaje de todos. Y hoy vamos a ver precisamente esas 7 características, esos 7 atributos que hacen que una cultura de seguridad sea sólida, que sea fuerte. Ese es el objetivo de la sesión de hoy. Vamos a ver desde una óptica, hoy lo vamos a ver desde la óptica del Instituto de Cultura de Seguridad Industrial. Vamos a ver que en la próxima clase hay otras corrientes que atribuyen otros
estas características. Sin embargo, con las que vamos a ver hoy son las que, digamos, yo más comulgo, con las que más estoy de acuerdo. Recuerden que cuando vimos la primera clase, vimos que hay diferentes corrientes. Hay unos que lo enfocan, por ejemplo, los de DuPont van por la curva de Bradley y con todas sus dimensiones y metodologías. Otros van por la escalera de Parker con sus dimensiones, atributos y metodologías. Y así, acá nosotros vamos a presentar todas las opciones, pero siempre les digo que, digamos, esta es como que la más completa porque no pertenece a una empresa, no tiene derechos de autor y aparte de eso es internacional, no solo es aplicable a un país, a una empresa, a un sector específico, sino que tiene muchos sectores, incluye Latinoamérica, está en español y nos puede servir a todos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, estos 7 atributos claves que caracterizan a una cultura de seguridad madura, interdependiente, generativa, como quieran llamarle, dependiendo del enfoque que le den. Para iniciar, nosotros siempre queremos saber qué conocimientos previos traen ustedes sobre esto. Por eso es que Lina nos ayuda a hacer como un sondeo y ver allí 3 preguntas claves. Evaluamos al inicio qué saben ustedes de ese tema y después al final de haber visto la jornada, debería subir, digamos, en una pregunta, alguien, digamos, hace como decimos en Colombia, Team Marín de Dopingüe, y elige una, y tal vez es errónea, pero después de la charla ya se le queda más claro el panorama, y ahora sí ya no va a Team Marín de Dopingüe, sino que va a la fija y dice, es esta. Lina, ¿nos puedes ayudar con el sondeo, por favor? Claro que sí, Pablo. Bueno, les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta, ya sea donde se encuentren conectados, sea desde sus computadores, desde sus celulares. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cómo debe ser la relación entre la seguridad regulada versus la seguridad gestionada? A, se debe priorizar la seguridad regulada. B, se debe priorizar la seguridad gestionada. C, debe haber un equilibrio entre ambas. D, ninguna de las anteriores. Lean muy bien la pregunta. Analicen muy bien las respuestas. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas. Ya cuando Pablo haya terminado el diplomado, vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. Muy atentos. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Por acá, Pablo, te comparto los resultados. ¿Los puedes ver? Sí, dale. Perfecto, listo. El 2% nos dice se debe priorizar la seguridad regulada, 3% se debe priorizar la seguridad gestionada, el 95% contesta debe haber un equilibrio entre ambas y el 1% contestó ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Recuerden que al finalizar, solamente hasta el finalizar, Pablo nos va a regalar las respuestas. La segunda dice, para lograr una cultura de seguridad madura, se debe enfocar en que los trabajadores tienen la misma percepción sobre A, los riesgos bajos, B, los riesgos medios, C, los riesgos críticos, D, todos los riesgos. Muy bien, 10 segunditos para que contesten. Recuerden que desde sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, voten ya. ¿Listo? Muy bien, cerramos la segunda pregunta y los resultados son los siguientes. 1% contesta a los riesgos bajos, 0% los riesgos medios, un 4% los riesgos críticos y el 95% nos dice todos los riesgos. Muy bien, vamos entonces con la tercera y última pregunta. En una cultura de seguridad madura, los errores son A, castigados, B, recompensados, C, aceptados, D, no tolerados.
Muy bien, lean muy bien las preguntas, las respuestas. 10 segunditos para que terminemos acá con esta última pregunta. Recuerden que al finalizar Pablo nos va a regalar las respuestas, así que tienen que estar muy atentos al diplomado del día de hoy, a esta sesión. ¿Listo? Muy bien. Terminamos la tercera y última pregunta. Y yo les comparto por acá los resultados. Bueno, el 7% contesta A, castigados, 1% B, recompensados, el 41% A, aceptados y el 51% de nuestros asistentes dijeron no tolerados. Está muy bien, Pablo, entonces te dejo nuevamente para que continuemos con nuestra sesión del día de hoy. Muy bien. ¿Me confirmas que se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, señor, ya la estamos viendo. Perfecto. Ok, gracias, Lina. Muy bien, ahorita nos vamos a dar cuenta de que acertamos en algunas y fallamos en otras. Eso está muy bien. Ese es el inicio, es para saber que fallan ustedes y es lo normal, así que no se preocupen. Entonces, mira, lo que vamos a ver hoy es qué hace que algunas empresas tengan una cultura de seguridad generativa, interdependiente, madura, positiva, como quieras llamarla, y qué, digamos, cuáles son esas características que logran que esas culturas logren esos resultados, versus otras que no lo tienen. Entonces, esto en el lenguaje de cultura de seguridad se llaman atributos. ¿Cuáles son esos atributos que hacen que una cultura sea más favorable que otras? Entonces, para que tú no te comas todo el rollo que me comí yo, de los 166 documentos que hablan sobre esto, ya acá están más, digamos, más depurados y organizados. Y lo que hicieron estas investigaciones fue como ver todos esos atributos que tienen en común y comenzar a agruparlos. Quedaron al final 7 grandes categorías, características o, como lo llaman en el lenguaje de cultura de seguridad, atributos. Que estos atributos, como si yo te digo, ¿qué atributos tiene la comida en Colombia? Digamos, elijamos un plato típico de Colombia. Digamos, en general la comida colombiana es, unos atributos es que, digamos, es alta en sal o baja en sal, o con alta en frituras o baja en frituras, o si tiene muchos condimentos o pocos condimentos, o si tiende a enfocarse a productos del mar o a cárnicos. Un plato típico de Colombia sería la bandeja paisa. Aunque está solamente en el eje cafetero, en el resto del mundo nos conocen por ese plato, aunque en otras zonas del país casi ni se come, pero a nivel, digamos, a nivel internacional nos conocen por la bandeja paisa. ¿Cuáles serían los atributos de una bandeja paisa? Entonces dices, bueno, no, que es grande, es un atributo que es grande, pero es una bandeja, no es ni siquiera un plato, es una bandeja. Otro atributo es que es variado, tiene múltiples ingredientes y así. Entonces, lo mismo en seguridad, acá cuando hablamos de cultura, es qué hace que esta cultura sea como es, y entonces comenzamos a poner estos atributos. En la comida hablábamos de el nivel de sal, de condimentos, la variedad, del tamaño. Bueno, acá también vamos a hablar de atributos similares, pero enfocado al tema de seguridad y de cultura. Entonces, por favor, escríbeme tú acá en el chat. Hay un simbolito que tiene forma como del, un globito así como el del WhatsApp, se parece un poquito, ¿sí? Dale clic allí donde dice chat. Tiene un simbolito como el de, sí, como el del WhatsApp. Y allí puedes escribir qué atributos consideras tú que debería tener una cultura de seguridad. Normas, procedimientos, debe tener confianza, dice Oscar Javier Galindo.
Naira Tatiana Gutiérrez dice unión. Jair Garnica dice que tiene que ser integral. Mira, acá hay varias personas que mencionan lo de responsabilidad. Lo menciona Alicia María Lozano, Carol Andrea Eres, José, muy bien. Vladimir Mancilla también. Mencionan bastante la palabra responsabilidad, integridad, cumplimiento de normas, valores, disciplina, dice Wilson Villarreal. Elmer Aurelio Ramírez dice convicción. Muy bien. Jesús Cantero habla de equilibrio. Perfecto. Muy bien, sí. Muchos de esos atributos acá le llaman con otros nombres, pero igual van a ver que muchas de las cosas que ustedes colocaron como atributos van a aparecer. Vamos a mostrarles acá entonces, según los estudios que les comenté, cuáles son esos 7 atributos que han ordenado, categorizado como los prioritarios. Son estos, mira. Hay unos de color morado, ¿lo ves? Depende de tu nivel de daltonismo. Los morados son los que dicen, acá el primero, esa conciencia compartida de los riesgos importantes, atención permanente a los 3 pilares y equilibrio adecuado entre lo reglado y lo gestionado. Eso es el morado. El morado hace referencia a la estrategia global en sí de la organización. Hay otros que son naranja o amarillo, dependiendo de tu grado de daltonismo o de la resolución que tenga tu pantalla. Allí, y hay unos que también están en azul. Los que están en azul habla de los actores. ¿Qué son los actores? La alta gerencia, los trabajadores, los mandos medios, los contratistas, los proveedores, el personal de seguridad. A eso se refiere con los actores. Entonces, desde el punto de vista de los actores está el liderazgo en sí y la implicación de los empleados y también la cultura integrada. ¿Te acuerdas que tú hablabas de allí en los comentarios? Estaba lo de integridad o integralidad, de buscar que estuviera integrada. No como íntegro, como de honesto, sino de integral, de que esté como que relacionada, como cuando hablamos de sistemas integrados de gestión, así. Y estos que son de amarillos o naranja, hablan en sí de los procesos que se dan en una cultura, y por eso menciona la palabra cultura en sí. Trae lo de la cultura de transparencia, que yo prefiero llamarlo más bien cultura justa, y vas a ver que en muchos otros papers y artículos se le conoce más como cultura justa, aunque también es denominada como cultura de transparencia, y la otra se llama cultura inquisitiva. Pero a mí no me gusta tampoco la palabra inquisitiva, yo más bien prefiero llamarlo interrogativa, porque inquisitivo es como inquisidor y tiene como una connotación negativa. En cambio, interrogativa es como que se cuestiona, que se pregunta. Y es lo que quiere decir realmente en inglés. Y yo creo que es una mala traducción inquisitivo. Yo prefiero llamarlo interrogativa. Entonces, estos son los 7 atributos, características claves que tiene una cultura de seguridad y dividida en esas 3 categorías. Vamos a ver una por una, ¿de acuerdo? Comencemos con esto de la conciencia compartida de los riesgos críticos. Y ahí vamos a ver la respuesta a una de las preguntas del sondeo. Una de las preguntas del sondeo decía, en una cultura de seguridad, el enfoque, ojo, mira la palabra, el enfoque debe ser en los riesgos, en que la gente comparta una misma percepción o tenga una misma conciencia compartida con los riesgos bajos, riesgos medios o riesgos críticos o todos los riesgos. Y la mayoría, creo que fue el 94, 95%, dijo que eran todos los riesgos. En realidad, eso es utópico. Aquí la cultura de seguridad es algo medible con la parte de percepción, con clima, y se trata siempre de llevar a una parte cuantitativa. Entonces, en la cultura de seguridad se aterrizan muchas cosas. Vamos a derrumbar varios mitos. Ahorita vamos a ver si que el cero daño, cero accidentes, cero riesgos. Vamos a ver sobre eso que también es un mito. Y aquí, este ideal de que todos los trabajadores, imagínate una empresa que tiene 10.000 trabajadores,
1000 trabajadores, 5000 trabajadores, miles de trabajadores, y lograr que todos esos miles de trabajadores compartan el mismo criterio, la misma percepción de todos los riesgos, es una tarea imposible. Por eso, el foco, ¿qué es el foco? Cuando tú tienes una linterna, la luz va concentrada en un punto, no iluminas, por ejemplo, cuando se va la luz, tú con una linterna, con un foco de mano, una linterna, el foco es esa luz, ese rayo de luz que emite esa linterna, no alumbra todo el lugar, no, solamente enfoca, ilumina una parte. Bueno, lo mismo pasa acá. No es que sea para todos los riesgos, eso es imposible, por eso nos enfocamos en los riesgos críticos, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta correcta en esa pregunta no era riesgo bajo, no era riesgo medio, tampoco eran todos los riesgos. Era que tener la misma percepción en cuanto a los riesgos críticos. Es más fácil ponernos de acuerdo y poner el foco en los graves, los mortales. ¿Por qué? Eso los accidentes graves y mortales tienden a ser esporádicos. ¿Por qué? Porque son muy poco frecuentes, la probabilidad es muy baja, y entonces como la probabilidad es baja y como la frecuencia es baja, tiende a haber poca percepción en cuanto a eso. En cambio, nosotros en la parte de los riesgos que están presentes todo el día, que uno ve todo el tiempo, son más visibles y como están más presentes en el día a día, entonces hay mayor conciencia compartida con eso. Entonces, el foco nuestro de una cultura de seguridad es lograr que todos puedan enfocarse en los riesgos críticos. Haz de cuenta como que los riesgos fueran un semáforo. Entonces, el verde sería bajo, el naranja o amarillo o ámbar sería medio, y lo crítico sería lo rojo o alto. Nosotros en el semáforo necesitamos estar allí alineados en que el rojo debe ser rojo para todos. Los demás pueden ser, no, yo lo veo verde, no, yo lo veo amarillo. En eso no hay ningún problema. Mientras se tenga mapeado que están allí, que están presentes, que están categorizados, no hay ningún problema. Que tú lo veas verde, que tú los veas amarillos, pero lo rojo tiene que ser rojo para todos. A eso se refiere esto. Tenemos que enfocarnos en esa parte crítica, en esos riesgos que pueden generar accidentes fatales o accidentes muy, muy graves. Vamos a hacer un ejercicio. Acá nuevamente en el chat, yo te voy a colocar un reto. El reto es el siguiente. Hay 4 tareas. La primera es como levantar una caja. La segunda es conducir un auto. La tercera es realizar un mantenimiento eléctrico. Y la cuarta es subir una escalera. Por favor, organiza estas 4 tareas de la de menor riesgo a la de mayor riesgo. ¿Podrías, por favor, escribirla en el chat? ¿Cómo lo organizarías? Escríbelo, por favor, así, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, la primera, yo lo colocaría así. Si alguien coincide con esta misma, dice, no, Pablo, yo coincido con que esa sería la de menor a de mayor riesgo. Ok, entonces sería levantar más peso de lo permitido, coma, conducir un auto, o levantar una caja, levantar peso, coma, conducir un auto, coma, mantenimiento eléctrico y subir una escalera. Escríbelo así. Otra persona podría decir, no, Pablo, yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que primero sería el conducir un auto, es la de menor riesgo. ¿Y por qué la de menor riesgo de conducir un auto? Porque el auto es muy seguro y recibe el impacto. El que recibe el impacto es el auto y tiene airbags, tiene todo esto y hay más probabilidades de que no me pase nada. Muy bien. O los autos, según las estadísticas, tienen menor probabilidad. Alguien lo tiene así. Entonces, conducir un auto sería el primero para él. En cambio, el segundo sería subir la escalera. El tercero sería lo de levantar la caja.
Y el último, la parte eléctrica. No, yo creo que lo más crítico sería la parte eléctrica, porque ahí sí un error puede ser fatal, etcétera. Vamos a ver cómo colocaron ustedes acá. Escriban por favor en los comentarios, acá en el chat, cuál sería la secuencia que tendrían ustedes de menor a mayor riesgo. Por ejemplo, acá dice Richard Andrade, escalera, peso, eléctrica, auto. La escalera es la de menos. La del peso es el segundo. Eléctrico tercero y el más importante lo del auto. Coloca Richard. En cambio, Huber Andrés no, dice lo mismo. Escalera, peso, riesgo eléctrico, conducir. Acá Olga Victoria Cruz dice de menor, dice menor riesgo, manejar. 2, subir la escalera. 3, levantar la caja. Y 4, mantenimiento eléctrico. Muy bien. Acá la mayoría está coincidiendo con esto de escalera, levantar peso, riesgo eléctrico, conducir. Muy bien. Conducir el auto es el de mayor riesgo, dicen acá. El segundo, pero son al revés. Lo pusieron de mayor a menor. Bueno, está bien. Muy bien. Sí, recuerden, es de menor a mayor. La de menor riesgo a la de mayor riesgo. Entonces sería subir la escalera, la de menor riesgo, levantar peso, la segunda, mantenimiento eléctrico, y finalmente lo del auto. ¿Sí? Ok. Si ustedes ven, todos tenemos una percepción distinta a dónde va lo de la escalera, dónde va lo de levantar peso, pero si ustedes ven, la mayoría de nosotros han puesto que conducir el auto es el mayor riesgo o la parte eléctrica. Entonces, efectivamente, estos dos riesgos serían críticos. Lo de conducir el auto o lo de el mantenimiento eléctrico. Esas dos, nosotros las demás, la de la escalera y la de la otra, no, para mí es bajo, para mí es medio, igual, lo tenemos mapeado y está allí. Lo que no puede pasar en una cultura de seguridad es considerar que conducir un auto o que realizar un mantenimiento eléctrico sea de riesgo bajo. Eso es lo que no puede pasar. A eso nos referíamos con el foco. Una cultura de seguridad se enfoca en lograr que todos sus trabajadores, todos sus líderes, todos sus contratistas, proveedores, mantengan el mismo criterio, que conducir un auto o que el mantenimiento eléctrico es alto. Esto es riesgo crítico. En lo demás podemos diferir un poco y lograr que todos tengan la misma percepción en la parte de riesgos bajos y medios. Es una tarea infructuosa, es decir, que no te va a llevar a nada. En cambio, lograr que todos coincidan en que los riesgos críticos son críticos para todos, eso sí es de alto valor en una cultura. Por eso, no sé si tú has visto en las empresas de alto riesgo, como las mineras, las empresas de oil and gas, las empresas de construcción, en las empresas de energía. En esas empresas se manejan algo que se llaman las reglas por la vida, o las reglas de oro, o los mandamientos seguros, como quieran llamarle. Son un listado de tareas críticas que pueden generar una catástrofe o un evento fatal, y por eso se hace mucho énfasis y mucho esfuerzo en lograr en que esas 10 reglas, 11 reglas, 12 reglas que sean, logren calar en la población y que todos coincidamos en que izaje de cargas, conducir un auto, la parte de seguridad eléctrica, todo eso se ha considerado como crítico en las operaciones. Por eso, la mayoría de esas tareas tienen un permiso de trabajo de alto riesgo. Entonces, la respuesta correcta allí era lo del foco. Si tú ves, cada uno aquí tiene una percepción de riesgo distinta. Yo lo organizo así, otro lo organiza de la segunda manera, otro de la tercera manera. Pero lo que no puede pasar es como lo que está en la primera. Considerar que
conducir o lo de la parte eléctrica es bajo o medio, no. Tenemos que alinearnos en que esos dos son altos, son críticos. Ahora, por favor, en el chat, escríbeme tú, ¿qué crees tú que hace que un riesgo sea considerado como crítico? ¿Qué características debería tener un riesgo para ser considerado como crítico? Colócalo por favor acá en el chat. ¿Qué hace que un riesgo sea considerado como crítico? Acá colocan que tenga el potencial de un daño de muerte, ¿sí? Eso es. Que pueda causar lesiones a varias personas, muy bien. Que pueda causar un accidente fatal, sí. ¿Ok? Que la probabilidad sea alta y las consecuencias sean altas, ¿sí? Esas son las dos. Riesgo es, recuerda, riesgo es probabilidad por consecuencia o también probabilidad por severidad. Entonces, para que algo sea considerado crítico, es que la probabilidad es alta y la consecuencia, la severidad también es alta. Pero lo que ustedes describieron también como lo de fatalidades, como que hubo varios afectados, de que pueden tener potencial de causar un accidente mortal, también son insumos claves. Perfecto, gracias. Muy bien. Ahora, ¿por qué es como que contradictorio? Me dice, pero Pablo, me parece raro que en una cultura de seguridad se enfoquen en los riesgos críticos y no en todos los riesgos. La respuesta es la siguiente. Mira esta imagen. Resulta que allí en esa imagen hay una persona que está mirando algo que está en el suelo. Hay desorden, en este caso hay una cáscara de banano en el suelo. Pero mientras él está enfocado en eso, pierde el foco de lo que está encima de él. Está bajo una carga izada. Entonces a eso se refiere. De enfocarse. Enfocar es centrar la mirada. A eso se refiere. Centrar la mirada. Entonces, enfocarse en los riesgos críticos es centrar la mirada en lo esencial, en lo más importante. Los recursos en una empresa son limitados. Entonces, tenemos que lograr que esos recursos se inviertan de la mejor manera posible. Entonces, como los eventos que tienen más impacto son los que tienen riesgos críticos, pero necesitamos lograr que ese 100% de la gente considere esto como crítico. No estoy diciendo con esto de que, bueno, entonces eso quiere decir que dejemos que no hay que gestionar la parte de los riesgos bajos y medios. No, eso no es lo que está diciendo este atributo. Lo que está diciendo es que en los riesgos bajos, medios y eso, puede o no haber consenso. Es decir, que yo lo tengo tabulado en mi matriz de peligros y riesgos como bajo, como medio, pero el trabajador, eso que yo considero medio, él lo considera bajo. Y lo que yo considero bajo, él lo considera medio. Para mí, no hay rollo allí, no hay lío allí, porque igual lo tenemos mapeado y se está gestionando y hay controles para eso. Lo que no puede pasar es que un trabajador crea que pasar por debajo de una carga izada sea riesgo bajo o medio. Eso es lo que no puede pasar. Yo tengo que enfocarme, centrar la mirada en lo esencial. A eso se refiere. Entonces, porque algunos dicen, pero Pablo, parece como que muy ilógico de que una cultura de seguridad madura se enfoque solo en los riesgos críticos y no en todos los riesgos. Y esa no era la pregunta. No decía que solo se gestionaba los riesgos críticos. Nos decía que la pregunta era, decía, en una cultura de seguridad madura, el enfoque es lograr que haya una percepción compartida, una conciencia, por eso se llama conciencia compartida, que haya la misma percepción en cuanto a qué, a todos los riesgos, riesgo bajo, riesgo medio o riesgos críticos. La respuesta es riesgos críticos. Recuerda que una cultura es lo que todos nosotros creemos en común. Recuerda,
lo que tenemos en común en nosotros, nuestros valores, nuestras creencias. Entonces, si una parte cree que esto es bajo, que esto es medio, que esto no es una cultura sólida. En cambio, cuando todos en la empresa creemos lo mismo, eso hace parte de la cultura. ¿De acuerdo? Entonces, cerrando este punto, acá vamos a ver unas buenas prácticas en cuanto a cómo lograr que esa conciencia compartida, esa percepción de los riesgos críticos sea para todos. Una es difundir esos análisis de las materias de peligros y riesgos, todo eso. Y recuerda que eso no se hace una sola vez. Me gusta cómo lo llaman acá en Perú. A la matriz de peligros y riesgos, acá en Perú, se le llama también, hay una matriz de peligros, hay una parte que se llama IPC continuo. IPC es de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Se llama IPC continuo, de que continuamente están reevaluando los riesgos identificados, perdón, los peligros identificados, y evaluando nuevamente esos riesgos para que puedan ahora, aquel riesgo que ayer era bajo, hoy puede ser medio y mañana puede ser alto. Entonces, difundir esos resultados es clave para lograr eso. Lo otro también, para que yo pueda estar de acuerdo, para que yo tenga la misma percepción que tú en cuanto a un riesgo, deberíamos conversarlo. ¿Por qué el conducir un auto tiene un riesgo mayor al de cargar una caja? Y dice la persona, pero yo cargo cajas todos los días. En cambio, por ejemplo, yo trabajo 8 horas cargando cajas y conduzco solamente de ida y de venida a mi casa. ¿Ves? Entonces, para mí, conducir es un riesgo bajo, porque yo estoy 8 horas expuesto a esto de la parte biomecánica, de estar cargando y bajando cajas. Y entonces allí tenemos que conversar con él, ver su punto de vista de por qué lo ve así, argumentar y ponernos entonces de acuerdo. Mira, es cierto que tú solamente vas en el auto cuando vienes al trabajo y cuando sales. Sin embargo, cuando tú estás cargando caja, tú estás solo en el almacén y es cierto que son 8 horas que estás haciendo la misma actividad, pero las consecuencias de eso es a largo plazo. Ya nadie se va a morir por levantar una caja. Lo peor que te puede pasar es una hernia discal, una lumbalgia crónica, pero eso no te va a pasar en 8 horas, no te va a pasar en un día. Eso te va a pasar acumulativo por 5, 10, 15, 20 años de hacerlo mal. Y ahí viene la probabilidad. Tú, al levantar la caja, doblando la rodilla y manteniendo la espalda recta, la probabilidad es baja. En cambio, cuando conduces un auto, hay transeúntes, hay perros en la calle, hay otras personas que conducen borrachos. Entonces, la probabilidad es muy, muy alta. Y las consecuencias también. Porque, por ejemplo, cuando tú estás levantando la caja, el único afectado eres tú. En cambio, cuando conduces un auto, tú puedes atropellar a otra persona, tú puedes estrellarte contra otro auto y tener múltiples afectados. La severidad de la consecuencia aumenta. Y ahí, cuando debatimos y ponemos sobre la mesa los puntos de vista, podemos entonces ponernos de acuerdo y tener ahora esa conciencia compartida. Un último punto es, si bien es cierto, por ejemplo, que la tasa de frecuencia de accidentes, porque la mayoría de los accidentes que suceden en una empresa son atrapamiento en manos, golpes, caídas, eso es lo más frecuente. Pero los riesgos críticos no son muy frecuentes. Los riesgos críticos son esos que causan muertes. Y una empresa normalmente no tiene un muerto todos los días. En cambio, sí podría tener incidentes y accidentes todos los días con manos, con caídas y todo lo demás. Entonces, como lo más frecuente son esos riesgos bajos y medios que causan el 80%, haciendo un Pareto, son los que te causan ese 80% de accidentes, que son la parte de golpes, en manos, caídas y todo lo demás. Pero los riesgos críticos son como
0 por un año, 0 por 2 años, y llega un día que, ¡pum!, sucede. Y la consecuencia es un muerto, 2 muertos, 3 muertos. O un amputado, un minusválido y una persona que perdió la audición y otra perdió el ojo, en fin. Entonces, la gestión tenemos que enfocarla no solo por la tasa de frecuencia o los índices de frecuencia, sino que esos riesgos críticos, aunque no sean frecuentes, igual tenemos que tenerlos allí en el foco en una cultura de seguridad madura. ¿Listo? Siguiente punto, ya para pasar lo de la conciencia compartida o la misma percepción de los riesgos críticos, que es el primero. Hablemos ahora de lo que yo llamo cultura interrogativa y que en muchos documentos, muchos papers, muchos artículos lo van a encontrar como cultura inquisitiva. Pero a mí la palabra inquisitiva no me gusta, porque creo que tiene una connotación negativa. Entonces, pero igual te digo las dos, ¿es cultura interrogativa o también como cultura inquisitiva? ¿Qué es esto de cultura interrogativa? Es una cultura, en la cultura de seguridad, un componente clave es promover que nunca, ahí sí, a mí no me gusta usar las palabras todo, siempre, nunca, pero en este caso toca usarlo porque una cultura de seguridad madura está convencida de que los riesgos nunca van a ser del todo controlados. No existe lo de riesgo cero. No existe riesgo cero. No hay una actividad que tú digas, ahí la actividad es cero riesgo, ¿no? No existe eso. Cuando existe la creencia de que se puede controlar y un riesgo y volverlo cero, es cuando sucede lo de exceso de confianza, complacencia y otros vicios que afectan la seguridad. En una cultura de seguridad madura, en una cultura de seguridad generativa, en una cultura de seguridad positiva, no creemos que por más control que tengamos, el riesgo es cero. No existe riesgo cero. Siempre existe riesgo bajo, sí. Existe riesgo verde, existe riesgo aceptable, tolerable, como no quieran llamarlo, independiente de tu calificación, pero no existe riesgo cero. Eso crea un estado de alerta continuo, que aunque nunca haya pasado nada y aunque tengamos los mejores controles, no podemos bajar la guardia. Y esa es la clave en una cultura de seguridad generativa, positiva, interdependiente, como quieras llamarlo. Y es que siempre se está cuestionando, ¿y cómo podríamos bajarlo más? ¿Y cómo podríamos disminuirlo más? ¿Cómo podemos seguir estando alerta con esto, aunque nunca haya pasado nada y aunque lo tengamos controlado, cómo podríamos mejorarlo y controlarlo aún más? Entonces, como no existe esto de riesgo cero, quiero hacerte una pregunta y por favor acá en el chat escríbela. Sé lo más sincero posible. Ponte la mano en el considere, la mano en el corazón y responde. Sé sincero. ¿Crees tú que es posible lograr lo de cero accidente? Por favor, sé lo más sincero posible. Coloca simplemente sí o no. Y yo voy a ver acá cuál es la tendencia. Si es sí o si es no. Simplemente coloca sí, sí, sí o no, no, no. ¿Listo? Solo sí o no. Sí, sí. No, 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 no. No, no. Ah, pero esta pregunta la debería haber hecho antes. Creo que los prejuicié. Los condicioné. Porque ahora todos están diciendo que no, que no, que no. Pero si tú revisas en Google, ahora para el Día de la Seguridad hay muchas campañas. Busca campañas de seguridad y vas a encontrar riesgo cero, cero daño, cero accidentes, cero riesgos. Y el cero es algo muy común en las campañas de seguridad. Pero en las culturas de seguridad maduros no se habla nunca de cero. No se habla de cero. Eso es una utopía. Y recuerden que en cultura de seguridad tenemos que buscar ser lo más objetivos y cuantitativos posibles. Entonces,
Por eso no se habla ni de 0 accidentes, ni de 0 daño, ni de 0 riesgo, ni esos ceros. Una cultura de seguridad madura siempre está alerta. Acá, por ejemplo, dice, la mayoría está diciendo no, 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 no. Por ejemplo, Mónica Rodríguez dice no, Rubiela Martínez no, no, no. Pero, por ejemplo, Aide Cotes dice que sí, se puede minimizar. Pero mira, dice sí, pero coloca se puede minimizar. Aide, estoy de acuerdo contigo, se puede minimizar. Exacto, minimizar, ponerla al mínimo. Pero mínimo no quiere decir 0. ¿Qué es el mínimo? El mínimo es algo así. Esto es el mínimo. ¿Ves? No llega a 0. Entonces, en una cultura de seguridad, tenemos que tener siempre esta visión de alerta, esta visión compartida de que llevamos, y también eso, ¿te acuerdas? No sé si has visto esas celebraciones de 1 millón de horas hombres sin accidentes, 5 millones de horas hombres sin accidentes. En una cultura interrogativa, cuando sucede eso, en lugar de celebrar, lo que hacen es cuestionar. ¿Cómo es posible que en 1 millón de horas hombres no haya sucedido un evento? ¿Será que nos están ocultando cosas? ¿Será que está pasando esto? A eso se refiere con una cultura interrogativa, que no es complaciente y que está siempre buscando más, siempre está preguntándose cómo mejorar más y duda, eso se refiere con también interrogativo, que duda. Es así, mira, se trata de que dice, es la visión compartida entre todos de que los riesgos nunca pueden ser controlados y que debemos ejercer una vigilancia constante. Es algo de siempre, no es que ya lo logramos. Llegamos a 1 millón de horas hombres sin accidentes, 1 año sin accidentes. No. Por ejemplo, cuando en una empresa con una cultura de seguridad madura pasa 1 millón de horas sin accidentes o 1 año sin accidentes, comienzan a interrogarse. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hemos reportado ninguno de estos eventos? La conclusión, después de un análisis, puede ser que hemos hecho las cosas bien, pero se interroga y se pregunta que no se pone a celebrar, sino que se pone a interrogar, a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Será que no lo estamos reportando? ¿Será que hay alguien que lo está ocultando? ¿Será que fue suerte? ¿O si estamos haciendo las cosas bien? Una frase que resume este principio de la cultura interrogativa es: dudar es aprender. Entonces, siempre nos estamos cuestionando de cómo mejorar y de cómo controlar más y cómo lo que estamos haciendo puede ser perfectible. No creemos en que ya llegamos, que ya lo logramos, no. Siempre creemos en un proceso, estamos en un camino y que el camino es eterno. Una buena práctica para lograr esto es cultivar la duda, tanto propia, individual, como la del grupo. Lo otro es, esto no se logra en una oficina. Siempre hay que mirar la parte del campo, decimos del terreno, ir al terreno, ir al campo, para prestar atención a esto y ver cómo lo que yo planifiqué en los planos y en el diseño y en la matriz se está llevando a cabo en la realidad y cómo podría mejorar esta realidad. También hay que fomentar esto de que no somos sapovisores, sino que estamos ejerciendo, la palabra es vigilancia compartida, pero es más bien como yo le llamo estar alertas. Entonces, es como que todos estemos siempre con los ojos bien abiertos, prestando atención a cualquier anomalía, anormalidad, irregularidad y tener esa confianza para poder ejercerlo y poder también informarlo. Y lo otro es
vaya muy asociado en la investigación de accidentes, que es lo contrario cuando no ocurren los accidentes. Por ejemplo, nosotros solamente investigamos los accidentes, pero también podemos incluso investigar, como en este caso, ¿cómo es posible que haya 1000 personas trabajando en esta obra, en esta construcción, en esta mina, en este lugar, durante todo un año y no haya pasado un accidente? Entonces, en lugar de creer y celebrar, más bien investigar por qué esto está pasando, tal vez te encuentres con algunas sorpresitas que están debajo ahí los han ocultado, y también cualquier incidente, por ejemplo, en algunas empresas, lo que hacen es que investigan solo los accidentes fuertes y aquí sí va al contrario. Recuerda que en la conciencia compartida, yo quiero lograr que todos estemos de acuerdo en los riesgos críticos. Pero acá, en esta parte de la cultura de duda, quiero que se investigue todo, incluso aquellas cosas que simplemente son una preocupación, que no ha pasado nada, y sin embargo, como en mi cultura de duda, yo digo, ¿y por qué llevo 1 millón de horas de hombres sin accidentes? Entonces, es ir más allá, como dice Leono, de lo evidente. Y ustedes recuerdan, este es un tercero, oye, aunque ya ustedes tienen ahí 45 minutos ya de estar sentados. ¿Qué les parece si les doy un minuto? Antes de pasar a esta, por favor, tómense un minuto para ponerse de pie, para hacer una pausa activa y tener ahora entonces más ánimos para continuar en los otros 40 minutos que nos quedan de clase. ¿Les parece? Muy bien. Tómense por favor un minuto. Les doy un minuto. Muy bien. Espero que sí lo hayan aprovechado, se hayan puesto de pie para hacer su pausa activa y tener más oxígeno en la sangre para prestar atención a estos 40 minutos que nos quedan. Esta cultura integrada, ustedes recuerdan que entre los atributos que leímos, que ustedes comentaron, había varios que decían así de hacer que sea integrada con otras áreas, que sea como un sistema integrado, así. Aquí es uno de los del tercer atributo de una cultura de seguridad madura. Y se refiere a que está integrada a qué o con qué. No es que como que esté integrado con cosas, sino con gente, con personas, que los diferentes actores. Lo que pasa es que, y vamos a ver más adelante, no en ese taller, sino cuando veamos la parte de clima, que es una medición de la cultura, vamos a ver que hay diferentes climas. Por ejemplo, si tú haces en una planta, digamos, tú tienes una empresa con varias sedes, y en la misma sede hay diferentes áreas. Está operación, está mantenimiento,
está el área de ventas. Entonces, por ejemplo, tal vez la gente de mantenimiento puede tener una subcultura, la gente de operaciones otra y la gente de ventas otra. En cambio, en una cultura de seguridad madura, estos actores, y no importa las áreas, ese conjunto de diferentes actores está integrado, está implicado, está formando un grupo parecido, con un mismo nivel. A eso se refiere. Una frase que resume a este atributo es que nadie, recuerden que a mí no me gusta decir todo, siempre, nunca, pero acá en cultura de seguridad sí se usan estas frases y aquí sí es válido, porque, por ejemplo, nunca se logra cero accidente. Y acá es nadie posee por sí solo la clave de la seguridad. Y es cierto. Recuerda que una cultura no es algo individual, una cultura es algo grupal. Entonces, por ejemplo, en una empresa que se tiene una cultura de seguridad, cuando suceden accidentes, no se mira y se responsabiliza y se culpa a una persona. Como la responsabilidad de una cultura de seguridad, las claves para una cultura de seguridad no es de una persona, entonces las fallas tampoco son de una persona y la responsabilidad tampoco es de una persona. Entonces, en estas culturas comienzan a ver que todos estamos implicados y por lo tanto, todos estos actores estamos integrados. ¿Cómo lograr eso? A ver, por favor, escríbeme aquí en el chat, ¿cuál crees tú de los actores? Y refiriéndome a la palabra actores, recuerden, aquí en cultura de seguridad se refiere a las personas. Según su rol, por eso, según su papel. Por eso habla de actores. Es como, ¿te acuerdas? Los actores de una película, de una novela, hacen un papel. Entonces, por eso, en la cultura de seguridad, cada uno tiene un papel. Por eso se llaman los actores. Entonces, por ejemplo, nosotros, los del área de seguridad, ejercemos un papel, ejercemos un rol. Los gerentes, los mandos medios ejercen otro, los trabajadores otros, los contratistas otros. Por favor, dime tú, ¿cuál de esos actores crees tú que es el más difícil de integrar a esta cultura integrada, a esta gestión de seguridad? Escribirlo por favor en el chat. Los trabajadores, dicen acá, los supervisores, los capataces, los gerentes generales, la alta dirección, todos. Bueno, en realidad va a depender, sí. Hay empresas donde el problema es la alta dirección, es más difícil, por eso nosotros recomendamos que siempre sea la primera persona a la que tú tienes que meterte al bolsillo, la primera persona que tienes que capacitar, el primer trabajador con el que hay que trabajarle el tema de cultura es a esa cabeza, a ese dirigente, líder, gerente general, pluma blanca, CEO, como lo quieran llamar en tu compañía. Otros mencionan a los supervisores, ¿sí? Es más, hay un artículo escrito por Terry McSween. Terry McSween es uno de los pioneros de algo que se llama seguridad basada en valores, y él tiene un artículo que se llama el rol clave del supervisor. Y acá también en Perú hay algo similar que tiene así como que supervisor, el eje clave de la seguridad. Bueno, efectivamente esos supervisores son clave. A veces tenemos una buena alta dirección, pero el problema es con estos mandos intermedios que se creen todavía capataces. Antes, ¿qué es un capataz? Un capataz es como en una finca. Hay una persona que viene de la época de la esclavitud y este capataz maltrataba a los esclavos para producir más en la hacienda y en la finca. Entonces, eso se trajo al rubro de las empresas y en construcción, por ejemplo, el maestro de obra a veces hace función de capataz y es como que darle látigo verbal y presionar a su gente para que cumpla más con los plazos y eso. Y otros dicen acá que son los trabajadores. Va a depender. Entonces, ¿cuál es la conclusión?
Miren ustedes, unos dicen que son los directivos, otros dicen que son los supervisores, otros dicen los operarios con mayor tiempo y costumbres arraigados, dice Carla Andrea Bello, dice, los operarios con mayor tiempo y costumbres arraigadas. En cambio, Dailester Gómez Pineda dice los directivos. Entonces, ¿de qué va a depender? De la empresa en la que estés. Entonces, pero todos estos actores toca involucrarlos. Algunos van a ser más difíciles que otros y va a cambiar, por ejemplo, en una sede el problema es la alta dirección, en otra sede va a ser los mandos medios, los supervisores, en otra va a ser un grupo específico. Por ejemplo, acá colocan los sindicatos, la persona de sindicato. También es otro, en empresas donde hay sindicatos, también puede ser un grupo complejo. Muy bien. Acá algunas buenas prácticas, son dos. Número 1, lograr que tanto directivos, operadores, incluso servicios de apoyo, los mismos sindicatos, mira, instancias representativas del personal. ¿Quiénes son esos? Los sindicatos, las contratas, las subcontratas, implicarlos a todos, que todos tengan voz, que todos tengan voto, que a todos se les consulte, que todos tengan sean oídos, que todos se sientan importantes y que todos se les haya pedido su opinión, es clave para que yo me implique. Yo me implico cuando me involucran en algo. Yo le hacía, creo que fue hace como un mes, estaba hablando con, no, ya fue hace menos, hace como 2 semanas, pero se metió Semana Santa, ya para mí fue hace como un mes. Fue hace como 2 semanas, estaba hablando con un gerente de seguridad de una cementera y yo le decía a él, él sabe cocinar. Entonces yo le decía, para ti, ¿cuál es la mejor comida? ¿La del restaurante o la que tú preparas? Y decía, no, la que yo preparo. La que yo preparo. Ya quisiera en este restaurante preparar el arroz con coco que yo preparo. No he visto un restaurante donde hagan un arroz de coco como el que yo preparo. Era alguien de la costa colombiana. Entonces, por eso, cuando yo me involucro, cuando yo estoy, lo mío vale más. Es más, también hay algo así. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar un carro usado, para ti ese carro usado vale, digamos, voy a decir en pesos colombianos, 20 millones de pesos. Pero para el que lo está vendiendo, ese carro, como tiene tantos afectos, como tiene un valor sentimental, para él no vale 20 millones, para él vale 30, porque es de él, ¿ves? Entonces, cuando yo estoy involucrado, cuando tengo un apego emocional a algo, cuando yo estuve allí, yo participé, di mi opinión, cuando yo veo que el resultado incluye lo que yo aporté, estoy más implicado. Y acá, lo de fomentar la cooperación. ¿Te acuerdas que yo te decía que en algunas empresas hay como subculturas? La subcultura de mantenimiento, la subcultura de operación, la subcultura de ventas, pero tenemos que lograr que haya una cooperación y que el mismo clima y la misma cultura que se respire en esta área también se pueda en otra, para que tengamos la misma cultura, la misma percepción. Aquí, ya este es el cuarto punto, lo del equilibrio entre ojo, aquí la RAE acepta la palabra reglado. Y tú lo vas a encontrar también en mucha bibliografía que dice seguridad reglada y seguridad gestionada. Sin embargo, yo lo pongo también allí, pero también te lo pongo como me gusta llamarlo a mí. Seguridad regulada o seguridad gestionada. Y vas a encontrar que en ambos, algunos papers, algunos documentos lo llaman seguridad reglada y otros se llaman seguridad regulada o seguridad gestionada y lo vas a encontrar así en diferentes papers. Yo me voy más por lo de regulado, pero la RAE acepta lo de reglado también. Entonces, ¿qué es esto de seguridad regulada o reglada y seguridad gestionada? Una de las primeras preguntas, creo que fue la primera pregunta que hicimos en el sondeo, era ¿cómo debe ser
la relación entre la seguridad regulada y la seguridad gestionada. Y entonces yo te decía, la primera pregunta, que si se debe priorizar la seguridad regulada, o se debe priorizar la seguridad gestionada, o ninguna de las anteriores, o también una que era mantener un equilibrio. Y efectivamente, la respuesta correcta fue la que ustedes colocaron, creo que el 95% acertó. Así que esperamos que en esta sea el 100%. La respuesta correcta es que haya un equilibrio entre ambas. Tiene que haber un equilibrio entre ambas. ¿Qué quiere decir eso de seguridad regulada, seguridad gestionada? Para los que primera vez escuchan esto de seguridad regulada o reglada y seguridad gestionada, la seguridad regulada o reglada es todo lo que tiene un documento. Por ejemplo, yo identifico un peligro. Y entonces, por ejemplo, para trabajo en altura, yo hago un procedimiento para trabajo seguro en altura. Pero, por ejemplo, para escaleras físicas, escaleras fijas en un edificio, yo no tengo un procedimiento, yo simplemente tengo una regla, que es que debes caminar, no correr, que debes tomarte del pasamanos y no mirar el celular. No existe un procedimiento detallado, pero existen unas reglas. Entonces, todo eso es regulado. Sin embargo, no existe algo que sea como, por ejemplo, imagínate que yo soy un trabajador soy un conductor, soy un chofer. No sé si la palabra chofer está bien. No sé si alguna, démoslo conductor mejor. Soy un conductor. Entonces, a mí me enseñan a usar es el extintor de mi vehículo. Y ese extintor es de PQS. Pero yo estoy ahora en la planta, estoy acá esperando que carguen mi vehículo de algo, y mientras estoy en ese momento sucede un incendio o un conato de incendio, un pequeño fuego, un pequeño humo de un aparato eléctrico. Entonces, en mi caso, lo que está regulado es la parte de la operación de mi vehículo y cómo sofocar un conato de incendio en mi vehículo. Eso es lo que yo lo tengo regulado. Pero ahora me enfrento a un nuevo escenario. Estoy acá con lo de este fuego que está iniciando en una parte eléctrica y yo no sé, y tengo un extintor de agua y tengo un extintor de CO2. Yo no recibí ningún procedimiento y tampoco tengo ninguna capacitación en cuanto a el uso de estos extintores. Entonces, ¿qué es de seguridad gestionada? Es la iniciativa que va a tener este conductor. Dice, yo no sé usar estos extintores, pero sé usar el de mi auto. Entonces, usa el extintor de su auto. O dice, no, el extintor de mi auto es muy pequeñito. Los extintores es muy pequeño. En cambio acá, y mientras que yo voy, abro el auto, saco esto, pierdo tiempo valioso. Entonces, voy a usar el extintor que tengo acá. Pero acá hay dos extintores, uno de agua y uno de CO2. Entonces, en la seguridad gestionada, sería es darles estas competencias a estas personas para que cuando se enfrenten a algo que no está escrito, a algo que no está regulado, y puedan gestionarlo de la mejor manera posible. En este caso, que no tome el extintor de agua, sino el extintor de CO2. Por favor, escríbeme tú acá en los comentarios, acá en el chat, ¿crees tú que se pueden prever todos los posibles escenarios de riesgo en una empresa y por lo tanto tener controlado todo y tener documentado y regulado todo? Colócame sí o no. ¿Crees tú que se puede prever todos los... Mira la palabra aquí, todos. Todos. Entonces, mira, en primer paradigma que hayamos visto, lo de los riesgos, todos los riesgos. No.
nos enfocamos en riesgos críticos. Lo de riesgo cero, no existe riesgo cero. Y ahora este paradigma de que se pueden controlar todos los escenarios y se puede regular todo, no. Ustedes mismos miren, la mayoría, creo que yo los condicioné. Y por eso están diciendo todos, no veo ni un solo sí. Creo que los condicioné. Pero bueno, ya estamos acá en sintonía, estamos alineados. Efectivamente, yo no soy como, ustedes están viendo la serie de Netflix, esta de La Casa de Papel. No sé si, y si no se la han visto, véanse un resumen por lo menos, y van a ver que el protagonista, que es el profesor, tiene planes para todo. Y suceden una cantidad de imprevistos, y él tiene un plan para ese imprevisto. Y sucede algo que parece muy al azar, y él tiene un plan para eso. Ojalá y fuéramos nosotros como el profesor, que tenemos plan A, B, C, D y hasta la Z, y prevemos todo, hasta lo que la otra persona iba a pensar y todo. Pero en la vida real eso no es factible. Eso es una serie, es una película, es ciencia ficción, y en la vida real prever todos los escenarios posibles y tener planes, reglas, procedimientos para todos los escenarios es una utopía, es imposible. Entonces, por eso tenemos que tener un equilibrio entre todo lo que hemos identificado y tenemos con procedimientos y esto, y para lograr todo esto que se escape en algún momento, lo que tenemos que confiar entonces en ese trabajador. Por eso es que una cultura de seguridad madura cree en el trabajador, confía en el trabajador y ve que en el trabajador una fuente de soluciones, no solo como fuente de accidentes, sino como una fuente de solución para gestionar y tomar decisiones en los casos en los que no hay un procedimiento claro, no hay una regla para eso. Acá la frase que resumiría a este atributo sería, hay que prever, sí, lo mejor posible. Como que prepararse y tratar de prever todo lo que vamos a hacer. Sin embargo, también hay que prepararse para enfrentar a lo imprevisto. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar en cuarentena? ¿Quién se iba a imaginar que el mundo iba a cambiar así? Nadie. No tenemos un procedimiento para eso, pero podemos darles competencias a nuestras personas, a nuestros trabajadores, para que se adapten y se enfrenten a este imprevisto y que sean resilientes y puedan salir adelante. Una buena práctica para lograr esto es comenzar a equilibrar qué puedo regular y qué puedo dejar como que al criterio de mi supervisor, de mis coordinadores, de mis trabajadores. Y entonces, aquello que no pueda regular, entonces lo que hago es que le doy competencias a estos trabajadores para que puedan gestionarlo de la mejor manera posible. Una forma para lograr esto, de preparar, y esto es hacer simulacros, hacer simulaciones y lograr entonces que estas personas, cuando tengan un escenario similar, puedan reaccionar de forma calmada y de forma coherente y de forma, digamos, eficiente, porque ya están acostumbrados a simulaciones y escenarios como estos, a tomar decisiones bajo presión. Por ejemplo, ahí te recomiendo, por ejemplo, hay unas simulaciones que están incluso en internet. Por ejemplo, hay un juego que se llama Pandemia. ¿Sí? Ojo, el nombre, el juego no es a raíz del COVID, ¿no? Es un juego que tiene como 10 años y tiene un simulador online donde te ayuda a tomar decisiones bajo presión. Imagínate que hay sonidos, hay alertas, hay mucha cantidad de información y hay mucha presión, pero te ayuda a tomar decisiones bajo esos escenarios de presión. Entonces, cuando una persona ya está acostumbrada a tomar decisiones bajo presión, las decisiones que tome van a ser más eficientes que una que no. Y eso, entonces, ¿cuál es esto de gestionado? ¿Cómo fue que ese trabajador, ese conductor,
logró sofocar el fuego eléctrico si él no había sido preparado para eso? Porque le habían dado capacitaciones de la parte de manejo de extintores y le explicaron que si bien es cierto en el auto solamente hay un tipo de extintor, existen otros tipos de extintores para que conozca los otros escenarios. Y aparte de eso también habían recursos para que estos imprevistos se pudieran gestionar. Ahí estaba el extintor de CO2 y por eso él pudo actuar. Aquí ya estamos terminando. Este es el tema que vimos en la sesión número 2. Sí. En la sesión número 2. Sí. En la sesión número 2 hablamos de, ¿se acuerdan? Los tres pilares. Ok. Acá, una organización saludable, una organización con una cultura madura, positiva, como quieran llamarlo, no descuida ninguno de los tres pilares. ¿Qué son esos tres pilares? La parte técnica, tecnológica, infraestructura, todo lo que tenga que ver con maquinaria, mantenimientos, la parte sistemas de gestión de procedimientos, políticas, todo lo demás. Y el tercer factor clave, que es el factor humano y organizativo. La mayoría de las empresas como que se inclinan por uno y descuidan el otro. Sin embargo, en una cultura de seguridad madura, los tres pilares se atienden de forma muy similar. Por eso una frase que resumiría esto es que estos tres pilares de la parte técnica o tecnológica, la parte de los sistemas de gestión o reglas y la parte del factor humano o personas son indisociables, es como inseparables. Tenemos que estar con las tres allí, sin perder el foco en ninguna. ¿Cómo podemos lograr esto? Primero, con la parte técnica, tratar siempre de estar a la vanguardia y de que cuando no solamente tener lo mejor, sino llegar a ese mantenimiento incluso predictivo. Lo de los sistemas de gestión, hay que replantear los sistemas de gestión para que no sean burocráticos y que sean como, hubo una parodia de lo de la Casa de Papel, hicieron que el sistema de gestión de papel, era que todo era papel, el sistema de gestión, no. Acá el sistema de gestión, y en lugar de que los trabajadores trabajen para el sistema de gestión, que los trabajadores tengan que estar pendientes del sistema de gestión, al contrario, el sistema de gestión debería trabajar para el trabajador y hacer la vida más fácil a ese trabajador. Y finalmente, integrar estos factores humanos desde el diseño hasta el cierre de cualquier proyecto, para que no hayan estos reprocesos y para que el diseño y la operación en sí ya venga adaptado al trabajador y no el trabajador al lugar de trabajo. En la sesión 2 hablamos de estos factores humanos. ¿Se acuerdan? Entonces, por favor, escribe tú acá en el chat qué recuerdas tú sobre lo que hablamos en este tema de factores humanos y organizativos. ¿Qué es lo que más recuerdas tú? De la sesión 2 hablamos de factores humanos y organizativos. ¿Qué es lo que tú más recuerdas sobre esos factores humanos? ¿Qué es lo que más recuerdas? A ver. Lo que más recuerdo es que los factores que la... Ah, mira. Qué bueno. Enfocar la mirada en lo esencial. Nadita. Aquí, bueno. Aquí Diego Iván Pantoja fue sincero. Dice que no recuerda nada. Bueno, no te preocupes que si no viste esa clase, en la página web de Positiva queda alojado tanto la diapositiva como la grabación del video. Acá menciona Kelly Giovanna Obando, habla del error humano, sí. Lo del error humano. Ustedes vieron
allí en una de las preguntas que hicimos, que hablábamos sobre la parte de los errores humanos. Decía, en una cultura de seguridad, ¿cómo es el tema del error humano? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Perfecto. A mí lo que dice acá, no se buscan culpables. Exacto, muy bien. Recuerdo la prioridad en las personas. Recuerdo que los organizativos son las condiciones de trabajo y que el factor humano son las personas. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Excelente. Gracias por compartir. La clave en esto de los factores humanos es que las personas somos falibles. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos cometer errores. Pero que muchos de esos errores vienen a veces condicionados por los factores organizativos. Entonces, por ejemplo, yo cometo un error porque no le presté atención a algo. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de una enfermera que ella tiene que vigilar dos salas, las salas de neonatos, es decir, recién nacidos, sanos, y la sala de recién nacidos con problemas, por ejemplo, que estén en incubadora o algo así por el estilo. Y entonces ella tiene que hacer ronda entre las dos y sucede un error. Y entonces culpan a la enfermera por el error, porque fue un error humano. Pero cuando se hace una investigación más profunda, porque si el problema fuera la enfermera, cambiando a la enfermera, entonces no va a volver a ocurrir el problema, ¿cierto? Si el problema, si la causa raíz es que la enfermera fue descuidada, si yo la cambio por una enfermera que es más cuidadosa, no va a volver a ocurrir el problema, pero no. En este caso, el hecho de que cuando yo tengo a una sola enfermera para revisar y hacer rondas en las dos salas, ese factor organizativo induce al error humano, porque cuando yo estoy atendiendo uno, desatiendo lo otro. Entonces, en una cultura de seguridad madura, hay un equilibrio entre factor humano, factor organizativo, y esos factores organizativos se diseñan de tal forma que ayuden a evitar ese error humano. Algo clave acá también, la parte de liderazgo. Esa palabra la hemos escuchado muchísimo, incluso creo que ha perdido un poco de valor, incluso creo que se ha confundido, pero desde el punto de vista de seguridad es clave. ¿Qué es esto de liderazgo? En cuanto a cultura de seguridad. ¿Ves que no dice liderazgo? No, dice liderazgo e implicación en los empleados. Entonces, es como que va de la mano. Hay un líder sin un seguidor. Para que haya un liderazgo, debe haber una implicación de los empleados. Entonces van de la mano. Y no solamente se quedan en buenos discursos y buenas palabras y buenas políticas, no. Habla es de cómo yo estoy ejerciendo influencia e implicando a estos trabajadores. Una frase que resume este atributo es implicarse personalmente para movilizar mejor. Es decir, si yo quiero mover a la empresa hacia una dirección, yo quiero que la cultura de la empresa vaya hacia una dirección, tengo que implicarme personalmente. No es simplemente poniendo un papel y contratando a alguien para que lo haga, no. Esa alta dirección tiene que ponerse las botas, tiene que ponerse el casco y sudar y tener un liderazgo visible para que esto pueda moverse. Por favor, coloca esto acá en el chat. ¿Qué acciones crees tú que puede hacer un gerente para demostrar ese liderazgo visible en seguridad? ¿Qué acciones crees tú que pueda hacer un gerente para demostrar un liderazgo visible en seguridad? Los leo en sus comentarios. A ver. Hacer inspecciones. Oh, sí. Ojo, pero cuidado con eso. Imagínate que cuando venga el gerente general o esta alta dirección y todo esto, sea simplemente para poner el dedo en la llaga. Ojo, entonces, la alta dirección y estas inspecciones que haga la alta dirección no deberían verse como una auditoría y como que
hay que poner todo bonito porque viene el gerente o hay que tener miedo. No, debería ser más bien, mira, el gerente, cuando viene acá, por ejemplo, también hace 15 días, en esta empresa que te comenté de la cementera, yo hablaba con los trabajadores y uno de los trabajadores me decía, no, cuando viene el de la camioneta, así se refería al gerente, porque él venía en una camioneta, cuando viene el de la camioneta, acá él siempre me felicita por lo bueno que hemos hecho, por lo bueno, por todo lo bien que él nota, y cuando encuentra algo, me hace una analogía que nunca se me olvidan las cosas. Por ejemplo, la última analogía me dijo fue lo siguiente, mira, este lugar es como la sala de tu casa. Entonces, tú tendrías en la sala de tu casa cuando permitirías que alguien venga y haga eso. Y entonces él decía, no. Bueno, y entonces, aún, digamos, aún los regaños, aún las cosas negativas, lo hacía de una forma así como con analogía, con metáforas, y decía, y a mí nunca se me olvida eso. Entonces, estas acciones que haga este gerente deberían ir en línea con eso. No es como un auditor más que venga y que dé miedo en la operación cuando él llegue, sino que más bien sea recibido como este gerente que te comentaba, que la gente dice, cuando vienen de la camioneta, viene para darte la palmadita, para darte un like, para incluso a veces te pregunta cosas sabe de cosas familiares y te dice, ¿cómo sigue? Y se sabe hasta el nombre de mi hijo recién nacido, y sabe que yo soy hincha del Junior, que es un equipo allá famoso en Barranquilla, y entonces es un gerente que se implica con la gente. Una buena práctica para lograr esto es que cuando se haga una caminata, una inspección de ventas, de operación y eso, allí en todas esas reuniones, en todo eso, también incluye la seguridad como un elemento a considerar, que este liderazgo no solamente solo sea de uno de los gerentes, porque pasaba eso, no, el de la camioneta, porque había otro que venía, era a pie, entonces el que viene en la camioneta hace esto, en cambio el que viene a pie, viene como que tú el de la camioneta, ves llegar a la camioneta, en cambio el otro, el que viene a pie, no lo ves llegar y entonces como que te coge de sorpresa. Entonces, lograr que tengamos todo ese mismo liderazgo y en todos los niveles. Y que esos trabajadores recuerdan que ellos son el motor del cambio, ellos son la base de este sistema de gestión, son la base de la cultura y por lo tanto no verlo como destinatarios, que hay que darle, sino que más bien hay que escucharlos y extraer de ellos. Y finalmente, crear estos espacios para que ellos se sientan tranquilos y cómodos hablando sobre este tema de seguridad. Siendo las 11:58, entonces, esta parte la vamos a... Recuerda que no sé si viste, decía parte 1. Es porque esto va a continuar, el próximo viernes continuamos y ahí vamos a ver el resto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, esto es lo que vamos a hacer es un último sondeo. Lina, ¿estás por ahí? Lina. Claro que sí, aquí estoy, Pablo, contigo, acompañándote muy bien. Ahora sí esperamos que el 100% responda bien. Listo, perfecto. Bueno, ya saben, Pablo ya nos dijo las respuestas. Yo espero que ustedes hayan estado muy atentos. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta. Esa era Muy de bien, seguridad listo. reglada, ¿no? Ajá, sí, vamos a ver qué tanta atención prestaron nuestros asistentes. Bueno, ¿cómo debe ser la relación entre la seguridad regulada versus la seguridad gestionada? A, se debe priorizar la seguridad regulada. B, se debe priorizar la seguridad gestionada. C, debe haber un equilibrio entre ambas. D, ninguna de las anteriores. Muy bien, rápidamente, 10 segunditos. Voten todos, yo veré esas respuestas. Vamos a ver, Pablo, qué tanta atención prestaron nuestros asistentes el día de hoy. Muy bien, todavía nos faltan. Listo, muy bien. Bueno,
Pablo, te cuento que el 3% nos dijo se debe priorizar la seguridad regulada, el 4% se debe priorizar la seguridad gestionada, el 93% debe haber un equilibrio entre ambas, 0% ninguna de las anteriores. Pablo, cuéntanos cuál era la respuesta correcta. Bueno, el 93% presta atención entonces. Sí, el 93% debe haber un equilibrio. Listo, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Para lograr una cultura de seguridad madura, se debe enfocar en que los trabajadores tienen la misma percepción sobre A, los riesgos bajos, B, los riesgos medios, C, los riesgos críticos. Bien, contesten rápidamente 10 segunditos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a ver qué tan bien nos fue por acá, Pablo. El 7% nos dijo A, los riesgos bajos, el 4% B, los riesgos medios y el 89% C, los riesgos críticos. Pablo, cuéntanos cómo nos fue en esta. El 89% prestó atención. Allí es la parte de los riesgos críticos. Muy bien, listo. Bueno, pues yo te cuento acá algo súper curioso. En la primera parte, el 4% contestó los riesgos críticos y mira, acá ya el 89% subió bastante, entonces, bueno, nos fue bien. Muy bien, vamos con la tercera y última. En una cultura de seguridad madura, los errores son A, castigados, B, recompensados, C, aceptados, D, no tolerados. Muy bien, respondamos por favor, 10 segunditos. Listo, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Vamos a ver acá cómo nos va. El 3% nos dijo castigados, 2% recompensados, 49% aceptados y 46% no tolerados. Bueno, ahí veo que creo que hay como una confusión ahí, Pablo, cuéntanos. Sí, mira, es el 49%. A ver, lo que pasa es que lo de no tolerado, eso es fuera de una cultura. Lo de no tolerado es, hay una frase que dice, tolerancia cero. Pero no, aquí es en realidad una cultura de seguridad, dice, aprende de los errores. O sea, acepta los errores y aprende de ellos. Así que el 49% lo hizo bien. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, Pablo, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con esta sesión tan productiva, tan importante. Esperamos verte entonces el próximo viernes con nuestra sesión número 5. ¿Sí? Sí. ¿Estoy bien? Ya, ahí terminamos este módulo 1. Este por módulo, son 5 sesiones por módulo. Son 30 sesiones de 6 módulos, así que 5 por módulo. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, Lina. Claro que sí, Pablo, muchas gracias. Yo les recuerdo a todos nuestros asistentes que el día jueves de la próxima semana estaremos enviando el link. Recuerden que para cada sesión el link es diferente. ¿Listo? El jueves a ustedes que participaron el día de hoy les haremos llegar el link a sus correos electrónicos. A todos gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde y por supuesto un feliz almuerzo. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Disposición final de elementos de protección personal. ¿Sabías que el COVID-19 es un virus que logra sobrevivir sobre los materiales por un tiempo prolongado así? Cartón, papel, 24 horas. Cobre, 4 horas. Guantes, 8 horas. Acero inoxidable, 72 horas.
Plástico. 72 horas. Por favor, tenga en cuenta, cuando usas intermitentemente el tapabocas, evita guardarlo en el bolsillo del saco, chaqueta, pantalón o camisa. No lave su tapabocas para reutilizarlo. Recuerde desecharlo y utilizar uno nuevo. No comparta su tapabocas. En estos momentos de pandemia del COVID-19, es necesario el compromiso de la ciudadanía frente a la gestión de sus residuos. Se debe tomar conciencia de la importancia de separar correctamente los residuos en la fuente, depositando el material aprovechable no contaminado en recipientes independientes para su posterior entrega a los recicladores de oficio. Los elementos potencialmente infectados deberán mantenerse separados de los demás residuos y presentarse en bolsa bien cerrada a las personas prestadoras del servicio de aseo. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.